Good morning. Merry Christmas. I don't hear anybody. Let's do it again. Good morning. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. There they are. How's everybody today? Literally nothing. Got it. So this is the day we're having, I see. That's excellent. All right. I have seen, we were just talking in the hall, there are so many people with like great ties and suits and coats and y'all look so nice. We clean up good, right? If you guys want to stand up and join us, we'll get started. Angels from the realms of glory, wing your flight o'er all the earth. Ye who sang creation's story, now proclaim Messiah's birth. Come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the field abiding, watching o'er your flocks by night. God with us is now residing, yonder shines the infant light. Come and worship, worship Christ the newborn King. All creation join in praising God the Father, Spirit, Son. Evermore your voice is raising to the eternal three in one. Come and worship, worship Christ the newborn King. And today we are sharing our service with our Latino congregation as well. Welcome to the morning service. So we are going to sing this last song
we're going to do a verse in English and then a verse in Spanish. Vamos a hacer una estrofa en inglés y una en español de Noche de Paz. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud. Gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro bien redentor, por nuestro buen redentor. Amen. And you may be seated. As we look to the Lord in prayer this morning, let's give thanks for what He has done and is doing in our lives, and let's give thanks for what we're celebrating this weekend. That this is the celebration of God coming to earth and living among us, of God coming and redeeming us, so that we may someday live with Him. Pastor Ellie? Vamos a orar y vamos a recordar que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor que vino a salvarnos. Se hizo hombre, se hizo ser humano para poder entendernos y el plan de Dios se cumplió y fuimos salvos. Let's pray. Vamos a orar. Father, we are grateful for this opportunity to be in your presence. We praise you that you, the sovereign of the universe, thought of us and thought of us in our sin. And instead of turning your back on us, that you sent your one and only Son to be among us. We praise you that Jesus is Emmanuel, that He is God with us. We thank you that through your Spirit, you are with us this morning. We give you praise. Lord, I pray that in the midst of this season, we would remember what we're celebrating. Father, in this season, we also know that there are people with needs. Oh, Father, I pray that you would particularly be close to them, that you'd wrap them in your arms, that you'd supply what is needed. And Father, I pray that we would be alert to those needs and be your hands and feet. For I pray it in the name of Jesus. Señor, te damos las gracias por este día y este momento especial. Gracias sobre todo por habernos tomado en cuenta. Gracias por tu gran amor hacia nosotros los seres humanos. Gracias por haber permitido que Jesucristo naciera en humilde pesebre para cumplir el plan de redención y salvación para el ser humano. Gracias. Gracias porque aún sin merecerlo nos amas. Señor, te pedimos que
tu Espíritu Santo nos recuerde siempre el verdadero significado de la Navidad. Y en esta época en que celebramos y hacemos grandes fiestas, Señor, que podamos recordar a aquellos que no son tan privilegiados y que tienen necesidad. Ayúdanos a poder estar alerta y ayudar donde fuera necesario. Gracias por lo que has hecho y gracias por todas las cosas que sigues haciendo por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, el significado verdadero de la Navidad. Gracias. Oramos, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Sometimes our lives are messy from our own sin, from the sin of others, from the circumstances of a broken world. We sometimes believe God's love isn't big enough for our mess. We look back and remember that God didn't flee from the messiness of humanity, but entered into it. We remember that God became a vulnerable human out of great love for humanity, entering into a messy family line to bring about redemption, hope, and peace. We repent, we confess, we lament, and we open ourselves up to Christ because we know He is faithful to forgive us, and we can have peace and wholeness through Him. As we light the fourth candle, we ask God to bring us true peace and wholeness, confessing our brokenness and messiness before God. God did not flee the mess of humanity, but entered into it as a baby, that we might remember that God will not flee our brokenness either, but that God loves us and restores us in the midst of it. En ocasiones nuestras vidas están desordenadas por causa de nuestro propio pecado, el pecado de otros, por las circunstancias de un mundo quebrantado. Dios no nos da la espalda cuando nuestras vidas están desordenadas. A veces creemos que el amor de Dios no es suficientemente grande para nuestro desorden. Recordamos que el amor de Dios es inquebrantable. Mirando atrás, recordamos que Dios no le dio la espalda a la humanidad cuando estaba en un desorden. Por el contrario, vino a morir por nosotros. Confiamos que Dios es fiel y puede entrar y morar en el desorden de nuestras vidas también. Recordamos que Dios se hizo humano, vulnerable por su gran amor por la humanidad. Vino a formar parte de nuestra familia para traernos redención, esperanza y paz. Nuestro quebrantamiento es restaurado y recibimos paz por medio de Cristo en nuestras vidas. Nos arrepentimos, confesamos, nos abrimos a Cristo porque sabemos que Él es fiel para perdonar. Podemos tener paz y sanidad por medio de Él. Estamos seguros de que somos perdonados. Recibimos la promesa de restauración y paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al encender la cuarta vela, le pedimos a Dios que nos dé paz y restauración, confesando nuestro desorden y quebrantamiento delante de Él. Dios
no le dio la espalda a la humanidad. Por el contrario, vino como un bebé para recordarnos que Él nos ama y nos restaura en medio de todo. And Merry Christmas, everyone. I'm going to keep the bulletin very brief. Everyone, please stop by where Carol usually stands and make sure you take a copy home. And for those of you at home, we have the emails sent out with all of the announcements, so please tune in. I do want to just mention a couple important things. Tonight we'll be having a Christmas Eve service that you don't want to miss. It truly shares the meaning of Christmas. Please join us tonight at 6 o'clock. You won't be sorry. It'll be really nice. And then also, classes for Sunday school are going to resume Sunday, January the 7th. There is the Roxbury Holiness Camp Adult Winter Retreat coming up the 29th through the 31st. Also be sure and stop and see Pastor Wilson on the way out and wish him a very happy birthday today. So happy birthday, Pastor Wilson. Yeah. Everything else you can pretty much read on the announcement, so please stop by and get one. Thank you. Yeah, you're right. See how well he knows me? It pays to have friends, folks. I'm just telling you. I know about you a little bit. We haven't formally introduced him today, but this is my very good friend, Pastor L.A. Rivera Toledo, or is it Toledo Rivera? Rivera Toledo. Yeah, Rivera Toledo. He is the pastor of our Sister Latino congregation, and has been for what, about 14, 15 years now? 13. 13 and a half. That's close enough. Well, we've known each other for over 20 years. Since 99. Wow. Yeah. It's 24 years. wow. So I was very happy to discover that he was still here when we moved back from the Northland. But now let me tell you what's going to happen this morning. He is supposedly going to translate the message I'm preaching. Okay? I have no clue because I only know 10 words in Spanish. And they're very iffy. So here's what's going to happen. It's a contest. Who preaches the best sermon this morning? Yeah, go ahead. Dios los bendiga. Buenos días y feliz Navidad. Yo soy el pastor Eli Samuel Rivera Toledo y soy el pastor de la Iglesia del Nazareno Hispana que se congrega aquí a la 1:30 todos los domingos. Conocemos al pastor Richard Wilson hace más de como 24 años. Él era el pastor de esta iglesia cuando Lourdes y yo llegamos acá en el 99. Y nos conocemos suficiente como para decir cosas como las que él dijo. Y les voy a decir a ustedes en español. El día de hoy vamos a tener el mensaje en inglés y en español. Y él, como una broma, dice que es como un pequeño concurso, una competencia. Y vamos a ver quién predica el mejor mensaje. Así es que a lo mejor no es palabra por palabra, pero vamos a tratar de llevar el mensaje. Now, the only ones who are going to be able to judge in this contest are those who are bilingual.
Solamente los que son completamente bilingües son los que van a poder tener opinión. ¿Cuál de los dos mensajes es el mejor? ¿Ok? Amen. Amen. Amén. We have all witnessed rescue operations, haven't we? At least on TV. There's the cat that decides to climb this 40-foot tree, but then can't figure out how to get down. And so you call the fire and rescue company. There's the farmhand who gets too close to an open well and falls in and then has to be hoisted out using a special harness that is hooked to machinery. Oh, and this is serious. There's the victim of the car accident that is trapped and pinned between the airbag and their seat and goodness knows what else, and they have to use the jaws of life to extract her. Todos nosotros hemos experimentado o escuchado o mirado en la televisión algunas historias de rescate. Y algunos ejemplos que él acaba de dar es, por ejemplo, un gato se subió allá 40 pies en un árbol muy alto y no, ahora el gato está allá arriba y no sabe cómo bajarse, tanto así que hay que llamar al departamento de bomberos para que con sus escaleras lo rescaten. También está el ejemplo que en una finca alguien está caminando muy cerca de un pozo y se cae dentro del pozo, entonces es necesario llamar a personal de emergencia que armen todas las maquinarias y los saquen con mucha maquinaria, los saquen del pozo. Y también sabemos y hemos escuchado acerca de los accidentes de tránsito en automóviles en los cuales el conductor es atrapado prácticamente entre la bolsa de aire, airbag, y el wheel, el volante, y tienen que llamar a los médicos y ellos traen lo que se llama Jaws of Life, que es la máquina que abre y obliga a las puertas a abrirlo para que lo puedan sacar. In the summer of 2018, our attention became riveted on the nation of Thailand. After practice one day, it seems that a coach and his soccer team, boys aged 11 through 16, decided to be fun to explore a local cave. Well, after they had entered, though, heavy monsoon rains began falling. They'd have no idea that's happening until there's flooding in the cave system, blocking the team's way out and trapping them deep within. The team was now out of contact with the outside world and would be so for over a week. Finally, 2 British divers were able to navigate the caves and locate the group, which was on an elevated rock 2.5 miles from the entrance. It was 6 days after the divers arrived and reached the group that all 12 boys and their coach were rescued by an international team. In all, the rescue effort involved over 100 divers, hundreds of rescue workers, 900 police officers, 2,000 soldiers, 10 helicopters, and 7 ambulances. But they were all rescued and brought to safety. Now that's some rescue story, right? En verano del 2018, muchas de las estaciones de televisión nos alimentaban con la noticia de que algo que sucedió en Tailandia, un grupo de niños, jovencitos entre los 11 y 16 años, que jugaba, un equipo de soccer con su coach, decidieron irse a explorar una caverna y al entrar a la caverna, porque era la temporada de lluvias, comenzaron a inundarse la caverna y no podían salir, se les bloqueó la salida. Entonces, el equipo de soccer ahora estaba desconectado del mundo y estaban encerrados prácticamente ahí. Estuvieron así como por una semana. El asunto es que finalmente buzos británicos pudieron, buscando entre todo el sistema de cavernas, encontrar
a este grupo de niños y a su coach. Y luego de 6 días, por fin, los rescataron. El esfuerzo para rescatarlos contó con lo siguiente: sobre 1,000 buzos, sobre 100 buzos, sobre 100 horas en que había otros grupos de rescate, 900 oficiales de policía, 2,000 soldados, 10 helicópteros, 7 ambulancias, pero finalmente fueron rescatados. Y tal como pregunta el doctor Wilson, este es un rescate bastante significativo, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Did you know that Christmas at its very core is a rescue operation? Jesus tells a story one day that makes this crystal clear. However, to fully appreciate the story, we have to comprehend a bit about the setting and the context. One of the hallmarks of Jesus' ministry is the attraction of tax collectors and other blatant sinners to himself. Now, these people are considered to be the very dregs of society, the worst of the worst. They are collaborators with the hated Romans. They're traitors. They amass significant wealth by gouging and overcharging their fellow countrymen. These corrupt men are thought to have absolutely no morals or consciences. Good people, certainly religious people, won't go near them for fear of being polluted. You want me to keep going? Yet repeatedly, we see these people coming to Jesus. They love to engage him in conversation. Jesus is often invited to their homes as a dinner guest. These societal villains cherish time spent with him and can't get enough of it. ¿Sabían ustedes que la historia de la Navidad está alrededor también del tema de un gran rescate? Jesús, nuestro Señor Jesús, acostumbraba a contar historias, enseñaba a sus discípulos y a todos los que se acercaban contando historias. En cierta ocasión contó una de las historias que vamos a utilizar un poquito más adelante, pero tenemos que entender el contexto y los elementos de esta historia que vamos a utilizar. En el ministerio de Jesús hubo muchos encuentros con pecadores de aquella época. Entre ellos estaban los cobradores de impuestos, que eran considerados traidores de los judíos. Eran considerados también como lo peor de lo peor, la escoria de la sociedad. Porque los cobradores de impuestos eran judíos trabajando para los romanos. Se enriquecían a costa de sus propios hermanos, los judíos. No tenían consideración con los suyos, se les consideraba inmorales. Ninguna buena persona, que se considerara una buena persona, se le podía ni siquiera acercar, no querían acercarse a los cobradores de impuestos para no contaminarse, así de despreciados eran. Estas personas, sin embargo, estos pecadores, como los colectores de impuestos, por alguna razón, eran atraídos hacia Jesús. Les gustaba acercarse a Jesús para conversar. Incluso algunos invitaban a Jesús a sus hogares para cenar y para aprender acerca de él. Now, the fact that Jesus welcomes these no-goods and spends time with them greatly upsets the religious leaders. If Jesus is really who he claims to be, how could he ever be near, let alone eat with, people like tax collectors and sinners? Consequently, Jesus is accused of guilt by association. You see, these leaders just can't grasp the idea that someone would seek out sinners, outcasts, and the unlovely for their own sake in order to lift them higher. It just does not compute with them.
one of the great ironies of Jesus' ministry is that out and out, unholy, evil sinners are drawn to him, while many religious folks can't stand him. Part of the reason is that those in the religious establishment have absolutely no clue about his mission, about why he has come and what he is seeking to accomplish. So on this day, it is happening all over again. Deja vu. The tax collectors and sinners are all gathering around Jesus, desiring to hear him, while the Pharisees and teachers of the law are muttering under their breath about him welcoming sinners and even eating with them. You know the routine. The more things change, the more things stay the same. Bien, entendamos que este tipo de relación entre Jesús y los pecadores en su tiempo no eran consideradas del agrado de los líderes religiosos de su tiempo, mayormente de los fariseos. Si Jesús es quien es, pensaban ellos, ¿cómo es posible que comparta y que hasta se siente a cenar con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús fue acusado de pecar solamente por asociación. Los líderes no entendían cómo alguien como Jesús, que se llamaba Rabí, pudiera rodearse de pecadores simplemente para ayudarlos a salir de esa situación. No tiene lógica. No era comprensible. Una de las ironías alrededor del ministerio de Jesús es que este tipo de personas, los pecadores, los rechazados, los menospreciados por los mismos judíos, eran los que eran bien atraídos hacia Jesús, contrario a los religiosos que no soportaban a Jesús. Parte de la razón para despreciarlo y no soportarlo o rechazarlo era que ellos no tenían idea del por qué había venido Jesús, de cuál era el propósito, cuál era la misión de Jesús en este mundo. Y ese día volvió a suceder lo mismo. Cobradores de impuestos, pecadores rodearon a Jesús para escucharle hablar. Mientras tanto, los fariseos, los maestros de la ley, murmuraban acerca de Jesús y de cómo era que se rodeaba de estos pecadores, cómo era posible que cenara con ellos. Lo mismo, la misma rutina, nada nuevo, todo igual otra vez. So in response to this unjust criticism that is once again being leveled at him, Jesus just smiles and says, let me tell you a story. Now, the story's about a shepherd. Let's call him Reuben. That's a good Hebrew name. On this particular day, along with all the other village shepherds, Reuben leads his flock out to a meadow up in the hills where they can graze. As they're making their way up the trail, he walks before them in order to stand between the sheep and danger. All day long, Reuben carefully watches over his flock, constantly on guard for wolves and other predators who would occasionally attack, vigilantly alert that none of his sheep strays off. Oh, it's a hard job with terribly long hours and at times brutal working conditions out here in the elements. But Reuben wouldn't consider doing anything else. He dearly loves his sheep. Well, in late afternoon, Reuben begins gathering his flock together for the trek back into town. La reacción de Jesús ante las críticas de los fariseos y los maestros de la ley fue, como acostumbraba, inesperada para ellos. Jesús sonrió y solamente dijo, déjenme contarles algo. La historia es acerca de un pastor de ovejas y él escogió el nombre de Rubén, un nombre judío. En este día particular, Rubén, el pastor de ovejas, al igual que muchos otros pastores, decidió llevar su rebaño a pastos mejores, a las colinas, para que allí comieran y pastaran.
al subir por la colina, se ubicó, se posicionó frente a ellas para mostrarle el camino y para evitar que se desviaran y cayeran en peligro. Todo el día estuvo Rubén velando su rebaño. Estaba alerta por si acaso algún lobo o alguna otra fiera venía a atacar a las ovejas. Y además estaba vigilando todo el tiempo para que ninguna se fuera, se perdiera. El trabajo de un pastor es un trabajo duro, requiere de muchas horas. Las condiciones de trabajo son terribles porque está expuesto a la naturaleza. Pero a Rubén, el pastor, le encantaba su trabajo porque ama a sus ovejas. Y en la tarde, ya luego de que pastaron, decidió Rubén agrupar a sus ovejas y prepararse para regresar al lugar de origen, al pueblo. Well, as he's rounding up his sheep, Reuben just instinctively starts counting them just to make sure that none are missing. We can hear him now as he's counting, 96, 97, 98, 99. There should be 100. He must have miscounted. Oh, you know what? It is so hard to count moving objects. So Reuben starts all over. 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 99. No, he has not miscounted. Oh, then it hits him. Sammy. Sammy's not here. Oh, he should have known. Sammy is this 1-year-old lamb who is always wandering off. So without hesitation, Reuben quickly makes arrangements for others to watch his flock and keep them safe. Al recoger a sus ovejas, Rubén comenzó a contarlas automáticamente para asegurarse que no le faltaba ninguna. Y comenzó el conteo y contó todas las que pudo, poco a poco. Y cuando iba ya terminando, llegó a 96, 97, 98, 99. Y pensó que se había equivocado, pues porque es un poco difícil contar ovejas cuando se están moviendo. Y volvió a comenzar el conteo. 1, 2, 3, 96, 97, 98, 99. ¡Ja! No me equivoqué. Now in my flock is not Sammy. Richie, no está aquí. Esta oveja que siempre anda brincando para lado y lado, ya se lo debió haber imaginado. Richie tiene 1 año, jovencito, y siempre está brincando y saltando y perdiéndose. Sin perder tiempo, Rubén, el pastor, hizo los arreglos para que otros cuidaran sus rebaños y quedaran seguros. Then, even though it's getting dark now, Reuben sets off up the trail looking for Sammy. Bone weary from being out all day, for hours he traipses up hillsides and looks down into ravines. Every little bit, he stops and calls out his lamb's name, Sammy, and then listens. All the time he's thinking to himself, I just can't lose Sammy. There are obviously risks involved in his search and rescue operation. It's night. He could easily stumble and fall down into a ravine to his death. The same wild animals that prey on sheep are known to attack humans. He could be killed. But still he perseveres and goes on searching. Why? Only one reason. Reuben loves his sheep, and he doesn't want any of them to be lost. En la oscuridad, luego de haber hecho los arreglos para que cuidaran el resto del rebaño, Rubén comenzó a buscar a Richie en my flock. Cansado de estar ya afuera todo el día, de caminar y buscar y no encontrar a la oveja Richie,
decidió buscar por los montes y los vallados o barrancos. Cada 2 o 3 pasos caminaba y decidía llamar el nombre de la oveja. Richie. Y esperaba escuchar. Y se decía a él mismo, no puedo perder a Richie. Y él entiende que hay muchos riesgos en esta situación de rescate. Es de noche, puedo tropezar, me puedo caer por un barranco y me puedo lastimar o hasta morir. También en la noche hay animales que además de atacar las ovejas por el día, ahora a los hombres también los pueden atacar y puede ser devorado por una fiera. Pero el pastor fue perseverante y continuó buscando. ¿Por qué? Por una sola razón. Rubén, el pastor, ama a sus ovejas y no quiere perder ni una sola. Well, finally, after calling out once more, he hears a faint bleating from down below. He peers over the ledge, and sure enough, in the moonlight, he can see Sammy. He's down about 20 feet on a small ledge, and his leg is wedged between 2 boulders. He can't possibly get out. If he's not rescued, he'll be easy prey for some mountain lion. Slowly, Reuben begins climbing down the steep ravine wall. One misstep could plunge him to his death. After what seems like forever, he reaches Sammy and carefully releases his leg. Then, hoisting Sammy on his shoulders, Reuben ever so cautiously begins the ascent back up the ravine to the trail. It's about 3 a.m. when Reuben finally trudges back into his village, still carrying Sammy. But rather than quietly slipping into town, Reuben starts shouting at the top of his voice, "Rejoice with me! Rejoice! I have found my lost sheep." Rescue operation completed. Now this too is quite a rescue story, isn't it? Luego de mucho rato en la búsqueda y de haber llamado a su oveja perdida, Richie, y escuchar, por fin escuchó un balido, así se llama el sonido de la oveja, como una queja. Y siguiendo el sonido del balido, miró, se asomó sobre un barranco y allí estaba Richie, como a 20 pies más abajo. Y notó que una de sus patas se había atorado ahí entre medio de 2 piernas, de 2 piedras. Y la miraba y decía, bueno, ella no se puede salir sola. Si no la rescato, va a ser presa fácil para cualquier animal, cualquier fiera. Así es que lentamente Rubén comenzó a bajar por el peñasco, por el barranco, y lo hizo con mucho cuidado porque cualquier mal paso podía significar su propia muerte. Por fin llegó donde la ovejita Richie. Le liberó la pata, se colocó a la oveja Richie sobre sus hombros y comenzó a subir con mucho cuidado para regresar al camino. Estamos hablando que ya eran como las 3 de la mañana cuando llegó a la aldea, al pueblo, cargando a Richie. Y en lugar de llegar silenciosamente, comenzó Rubén a gritar, "Regocíjense conmigo, he encontrado a mi oveja perdida, regocíjense conmigo". Y pudo decir con mucha satisfacción, esta operación de rescate llegó a su fin. ¿Me parece interesante este cuento de rescate? Well, as you know, Jesus never tells a story just to tell a story. There is always a message. So, what's his point here? Well, maybe it would help us if we would just quickly identify the characters. So, who are the sheep? That's right, us.
We are the sheep of the shepherd's flock. We are the sheep who have this tendency to stray off, get hopelessly lost, and need rescue. The scripture clearly declares we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. Or as another scripture so plainly states it, all have sinned and fall short of the glory of God. But in spite of this, we are the sheep whom the shepherd loves enough to risk his life to rescue us. So, who is the shepherd in the story? None other than Jesus. You say, so this story is autobiographical. That's right. Jesus is telling this story about himself. Luego de escuchar el cuento, la historia del pastor que perdió a su oveja y fue a buscarla hasta que la encontró, entendemos algo, y es que Jesús contaba sus cuentos con una razón. No los hacía cuentos por contar cuentos. Siempre había un mensaje implícito en las historias que él compartía. ¿Cuál era el punto de esta historia en particular? Nos ayudaría saber el propósito si sabemos quiénes son los personajes. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Nosotros somos las ovejas. Y es que somos ovejas del redil del Señor, somos su rebaño. Y como ovejas tendemos a perdernos, tendemos a divagar y nos perdemos sin esperanza. Y todos nosotros necesitamos ser rescatados en alguna ocasión. Es como la Biblia dice en Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. También leemos en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sin embargo, somos ovejas de un pastor que nos ama tanto, que hasta podría poner en peligro su propia vida para rescatarnos. Y la próxima pregunta es, ¿quién es el pastor? Todos sabemos que Jesús es el pastor. Él es el buen pastor. De manera que esta historia parece casi una autobiografía. Porque sí, Jesús está contando una historia en la que Él mismo es el personaje. Given that, then, it is certainly appropriate to pose this follow-up question. What is Jesus revealing to us about his mission? I mean, what is his self-understanding of why he came to this wilderness called earth at Christmas? We've all looked at that crude manger and muttered, why? So how does Jesus answer that question for himself? Well, Jesus is declaring for all to hear, my mission is a rescue operation. In fact, he clearly states it in those very terms one day when he says, for the Son of Man, talking about himself, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. He's saying, I came to search and search and search for my lost lambs, whom I cherish dearly and love unconditionally. I came to crawl down ravine walls to where they are, put them on my shoulders, and then carry them up to safety. And as I find and rescue them one by one, there is great rejoicing in the village of heaven. Sabiendo que Jesús es el pastor y es un personaje en esta historia, la historia es acerca de él mismo como pastor. ¿Qué es lo que está tratando de revelar o enseñar Jesús acerca de su misión acá en la tierra? Sabiendo él su propósito, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la razón por la que él vino
a la tierra en Navidad. Todos nosotros, en alguna que otra ocasión, hemos mirado a esa imagen del pesebre. Y luego de mirar ahí, nos preguntamos, ¿por qué vino Jesús en un pesebre? ¿Por qué en una situación tan humilde? Entonces, ¿cómo es que Jesús contestaría esa pregunta para él mismo? Jesús le declara a todos los seres humanos cuál es su misión y que esta es una operación de rescate. Y utilizamos el versículo que está en Lucas 19:10 y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscar sus ovejas perdidas, a las cuales amó y ama incondicionalmente. Vino a arrastrarse y a meterse en los caminos más peligrosos y a bajar por los peñascos y barrancos donde fuera necesario llegar para encontrar esas ovejas, ponerlas sobre sus hombros y llevarlas de nuevo a un lugar seguro. Cuando las encuentra, las rescata. Y hay gran gozo en la aldea o en el lugar donde está Dios, que es el cielo. Now, if we have read the Christmas story, even casually, this shouldn't come as any shock or surprise to us because it is repeatedly voiced as Jesus' predicted role. At the birth of John the Baptist, who was called to be Jesus' way preparer, John's father, Zechariah, under the inspiration of the Holy Spirit, bursts into spontaneous praise song. Listen as he sings. Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he said through his holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before him all our days. So what is Jesus' mission? To rescue us from the hand of our enemies. And who does that sort of thing? Only a rescuer. El papel de Jesús dentro de toda esta historia y específicamente de la Navidad no debe sorprendernos, ya que desde el principio en la historia, cuando nació Juan el Bautista, él fue llamado el que vendría a preparar el camino de aquel que el Señor había de enviar. El padre de Juan, Zacarías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, compartió y aparece en Lucas 1, 68 al 75, lo voy a leer. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viendo en su presencia todos nuestros días. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Rescatarnos de nuestros enemigos. El Señor vino a rescatarnos de nuestros enemigos. ¿Y quién puede rescatarnos sino solo uno?
el Redentor. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Redentor. When Joseph is wrestling with the issue of how to respond to the news of Mary's pregnancy, an angel of the Lord appears to him in a dream, telling him to go ahead and take Mary as his wife. But then the angel proceeds to disclose the mission of this child. Listen, she will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus because he will save his people from their sins. So what is Jesus' mission? To save his people from their sins. And who does this kind of thing? Only a Savior, a rescuer. Continuando con la historia de la Navidad, relacionada a la Navidad, cuando José batallaba y lidiaba con la idea de cómo era que iba a responder ante estas noticias de parte de Dios, al notar y al saber que María estaba esperando un hijo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dio las instrucciones de lo que debía hacer. El ángel le dijo claramente cuál era la misión y el propósito de este niño. Y eso aparece en Mateo 1:21, donde dice, dará a luz, Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Salvar a su gente, a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es capaz de hacer esto? Solamente uno, el Salvador, nuestro Redentor Jesús. On Christmas night, the angelic messenger suddenly breaks in on the solitude of some humble shepherds. He has come with a message from God. Listen, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. So what does the angel assert Jesus will be? Savior, rescuer. Aquella noche de la Navidad, mensajeros, ángeles, huestes angelicales del cielo vinieron y en medio de la noche le anunciaron a los pastores acerca de este que habría de venir. Y el mensaje está en Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas nuevas que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor. Él es el Salvador. Well, as promised, the elderly Saint Simeon spots the baby Jesus being carried through the temple courts by Joseph and Mary. Quickly, Simeon makes his way to this special child, takes him in his arms, and prays, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared for in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. So what is Jesus' predicted mission? Salvation. And who brings this kind of thing about? Only a Savior, a rescuer. Alrededor de esa historia y luego de que nació el niño Jesús, encontramos a un personaje llamado Simeón que estaba en el templo y allí estaban José y María con el niño. De inmediato se acercó a ellos y tomando al niño en sus manos, oró. Y la oración está en Lucas 2,
29 al 32, dice así. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Salvación. Él vino para salvar. ¿Quién es el único que puede traernos salvación? Solamente uno, el Salvador, nuestro Redentor, Jesús. You see, the constant, pronounced theme of the Christmas story is totally consistent with Jesus' self-understanding. His God-ordained role is that of Savior, rescuer. His mission is nothing less than putting into action God's rescue operation aimed at lost, dying, hopeless humanity. Constantemente, una y otra vez, sin duda. El tema de la Navidad y la historia de la Navidad consiste en lo que ya Jesús sabía acerca de él mismo. El rol o el papel que le había sido dado por su Padre para ser el Salvador, el Redentor. Su misión no era otra cosa que poner en marcha el plan de la operación de rescate divina dirigida hacia los que estaban perdidos, a los que estaban muertos y a aquellos que estaban desesperados entre la humanidad. So, is it true? Is there any evidence of this being present in Jesus' life and ministry? Well, let's follow Jesus through the Gospels for a few minutes. Entonces, hablando de esta operación de rescate, ¿es cierto? ¿Será cierto? ¿Hay alguna evidencia de que Jesús vino a rescatar a los que estaban perdidos? ¿Y hay algo de eso en la historia y el ministerio de Jesús? Pues vamos a ver algunos ejemplos de esto en la vida de Jesús durante su ministerio. We see him sitting beside a well just outside of a Samaritan town. He's sitting there with a woman who has a rather sordid, loose reputation. Some would call her a tramp, others worse. The truth is, she's been in and out of so many relationships, she no longer bothers to get married. Most have written her off as being hopelessly immoral. Well, as we listen, however, we hear Jesus intentionally engaging her in conversation and then steering it towards spiritual matters. Jesus' kind confrontation results in her spiritual transformation. So what has happened here? Oh, the shepherd searched and searched and searched until he found one of his lost lambs. Then he scaled down the ravine walls to where she was hopelessly trapped. After releasing her, he carries her to safety and new life. It's nothing less than a rescue operation. Un ejemplo de Jesús sabiendo cuál es su propósito. Lo podemos encontrar en la historia de la mujer samaritana junto al pozo. Allí se encuentra Jesús fuera de Samaria y había una mujer de una reputación un poco deplorable. Algunos la llamaban una mujerzuela y muchos otros nombres peores que ese. La verdad es que ella había estado en muchas relaciones y ya en la que tenía tampoco estaba muy, no era lo que debía ser. Algunas personas han dicho acerca de ella que ya su inmoralidad era tan grande que ya a ella no le importaba. Cuando escuchamos la historia, escuchamos también a Jesús que
intencionalmente comienza una conversación con la mujer. Inmediatamente cambia la conversación de algo del mundo a algo espiritual. La confrontación que le hizo Jesús, y ciertamente fue una confrontación, fue con amor. Y resultó en una transformación espiritual. Lo que sucedió aquí es una comparación a lo que hablamos hace un rato. El pastor busca sin descansar hasta encontrar a la oveja perdida. No importa dónde tenga que ir Jesús. En el lugar de esta historia, tal vez no era un barranco, pero fue Samaria, un lugar donde no eran bien recibidos los judíos. Y luego de haberla encontrado y rescatado, esta mujer recibió y tuvo una vida nueva. No es nada menos que una historia de un rescate tremendo. When the scene comes into focus, we see Jesus walking down the main street of Jericho. As he walks along, slowly a huge crowd is gathering around him when Jesus suddenly just stops in front of a fig tree and looks up. Up there in the tree is a man by the name of Zacchaeus. Being a tax collector, he's despised and shunned. No one will have anything to do with him, so normally he just kind of avoids crowds. But out of curiosity today, he has come to see this Jesus and has climbed this tree for a better view. Well, the people wait to hear what Jesus will say to this evil man. Oh, it will probably be severe words of condemnation and judgment. But to their absolute amazement, Jesus instead invites himself to dinner at Zacchaeus' house. Well, at dinner, Jesus engages Zacchaeus in a spiritual conversation. And then it happens. Zacchaeus becomes a brand new person doing a spiritual about-face. The evidence? He's willing to pay restitution to all those whom he has cheated, and it's a long list. That's transformation. So do you see what has happened here? It's nothing less than another rescue operation. Otro ejemplo de una operación de rescate. En cierta ocasión caminaba Jesús por las calles de Jericó y según iba caminando lo rodeaban mucha gente. Tanto así que algunos no podían verle. Allí se subió a un árbol un personaje llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan la canción? Zaqueo, un chaparrito así que vivía en Jericó. It's a little song for the kids. Yeah. Anyway. Allí estaba Zaqueo, subido en un árbol. Y por el hecho de que era un cobrador de impuestos, y ya hablamos de eso, era rechazado, era odiado. Nadie quería hablar, ni siquiera acercarse a él. Así que por lo general Zaqueo evitaba donde hubiera mucha gente. Pero por curiosidad aquel día quiso ver a Jesús y decidió subirse a este árbol para poder ver mejor. Todos estaban esperando que Jesús le dijera algo a este hombre y probablemente estaban esperando que usara palabras para condenarlo, para juzgarlo. Sin embargo, para sorpresa de todos y aún del mismo Zaqueo, Jesús le dijo que quería ir a cenar a su casa. Y cuando llegó ese momento, porque sí fue a cenar a la casa de Zaqueo, comenzó una conversación espiritual muy profunda. Y esto fue lo que sucedió. Zaqueo se convirtió en una nueva persona, en una nueva criatura.
cambió su dirección, su vida, en lugar de ir hacia el pecado, ahora iba en pos de Dios. Y algunos dirían, no, solamente lo hizo de palabra. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es que él estuvo dispuesto a pagar restitución a todos aquellos a quienes había robado y engañado. Y nos imaginamos que la lista era muy grande. Ahora, eso es verdaderamente una transformación. Y no es nada menos que otra gran historia y de una operación de rescate de parte de Dios. But you know, the sexually immoral and unethical cheats aren't the only ones who need rescued. We see Nicodemus coming to Jesus at night. Now, this man is one of the pillars of the community. He is a man of undisputed, impeccable morals and integrity. In addition, he's a religious leader. Nicodemus is a good person, esteemed and highly regarded by all. And yet, there is this spiritual hunger for something more. That's why he sought Jesus out. Well, as with the Samaritan woman and Zacchaeus, Jesus engages Nicodemus in a spiritual conversation, telling him he must be born again. Oh, it takes a while for all this to sink in on Nicodemus, but the day comes when Nicodemus places his faith in Christ and experiences that spiritual birth. So what has happened here? Shepherd's been at it again. Jesus is seeking and saving the lost. Even good persons a good person who is lost and needs to be found. It's another rescue operation. La tercera historia tiene que ver no con una persona inmoral en cuanto a su conducta sexual, tampoco tiene que ver con alguien que engaña, como los cobradores de impuestos. En esta ocasión vamos a ver a este personaje llamado Nicodemo. ¿Cómo fue? Nicodemo se acercó a Jesús de noche, en secreto. Este era un hombre muy importante en su comunidad. Tenía integridad, de acuerdo a su posición. Era fariseo, líder religioso, maestro de la ley. Nicodemo era lo que podríamos llamar una buena persona, un hombre bueno. Y aún así, tenía hambre espiritual, le faltaba algo a Nicodemo. Por eso buscó a Jesús. De la misma manera que con la mujer samaritana, como lo hizo Jesús con la mujer samaritana y con Zaqueo, Jesús comenzó a conversar con Nicodemo y la conversación se tornó en una conversación espiritual, por supuesto. Y le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Después de un poco de tiempo, Nicodemo entendió el mensaje y creemos que llegó el día en que sí creyó en el Cristo y experimentó el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento, en esta historia? El pastor Jesús está haciendo su trabajo una vez más. Jesús está buscando para salvar a las ovejas perdidas, aún aquellos que se llaman hombres buenos, pero que están perdidos y que necesitan ser rescatados. Otra historia de una operación de rescate exitosa. So what are we celebrating this Christmas? We're celebrating the fact that our shepherd knew we were lost and came to find us. The fact that when he found us, he scaled down the ravine walls to where we were hopelessly trapped in our sins, doing for us what we could never do for ourselves. The fact that he set us free from our bondage and carried us to freedom and new life. Christmas is the celebration of God's rescue operation.
¿Qué es lo que estamos celebrando entonces? Bueno, estamos celebrando la Navidad. ¿Y qué es lo que celebramos acerca de la Navidad? El hecho de que nuestro Señor y Salvador sabía que necesitábamos ser rescatados y vino a cumplir con ese propósito. Él nos encontró. Él estuvo dispuesto a moverse a lugares incómodos para él al hacerse carne, al nacer en humilde pesebre. Hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Él nos ha hecho libres del pecado y de todas aquellas cosas que nos ataban. Él nos ha dado una nueva vida. La celebración de la Navidad no es otra cosa que la celebración de la operación de rescate divina que tuvo éxito y fuimos rescatados. Now, the truth is, Christ, our shepherd, continues to be on a rescue mission this Christmas. You see, some of his lambs are still lost. Maybe that includes you, I don't know. So he is out searching for you in the middle of your night, calling out your name and then listening. So why don't you respond and allow him to rescue you? La verdad es que el pastor Jesús, Jesucristo, nuestro gran pastor y salvador, continúa trabajando y operando bajo la misma misión de rescate. Algunas de las ovejas del Señor todavía están perdidas. A lo mejor alguna de ellas está en este lugar el día de hoy. Entonces, Él está haciendo lo que siempre ha hecho. Él está buscando en medio de la oscuridad. Él está llamando tu nombre y esperando que tú le contestes. ¿Por qué no le contestas? Y dejas que Él te rescate también. Say, okay, Pastor Dick. So how do I respond? It's simple. It starts by acknowledging the fact that you are a sinner, that you are hopelessly lost. It continues by asking God's forgiveness for your sins. And it culminates in your commitment to change, to do a spiritual 180 and obediently follow the shepherd. So, are you one of his lost sheep today? Do you hear him? Friend, he's calling out your name. Algunos preguntan, pastor, entonces, ¿cómo es que yo puedo responder al llamado del Señor? Bueno, de una manera simple, diríamos, lo primero que hay que hacer es reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos. Lo segundo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que perdone todos nuestros pecados. Y luego debemos comprometernos a cambiar. Debemos dejar todo y caminar en pos de Cristo, en pos de nuestro Salvador. Entonces, queremos preguntar, ¿eres tú una de las ovejas perdidas del rebaño del Señor? ¿Escuchas la voz del Señor llamando tu nombre? Porque Él está llamando tu nombre. Let's pray. Our Father, thank you that you saw us in our need and sent your one and only Son to be the shepherd to find us, to rescue us. I pray that this morning, that person who is still lost would be open to you, would hear you calling their name, that they would acknowledge that they have sinned,
and seek your forgiveness and commit to changing the way they walk. For I pray it in Jesus' name. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que trabaje en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Señor, si hay alguno que está escuchando tu llamado, permite que en su corazón pueda responder y pueda ir en pos de ti y pueda recibirte como su Señor y Salvador. Que aproveche esta oportunidad para que también él pueda participar y ser beneficiario del plan de rescate por el cual Jesucristo vino a este mundo. Te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, especialmente en aquellos a quienes tú has llamado y todavía no han contestado. Oramos y te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. If you guys would like to stand up and join us for one last song. This will be another one. We're going to do the first verse in English, and then we'll do the same verse, but in Spanish. Amén. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Amen. May the Lord bless you as you go back out to the hustle and bustle of Christmas, rejoicing that the Lord has come to rescue you. God bless. El Señor les bendiga. Dios los bendiga. Feliz Navidad.